Quiero comenzar con ustedes una serie de temas que lo hemos llamado tiempos peligrosos. ¿Sabe usted qué se nos viene a todos los seres humanos? Hoy yo quiero empezar esta serie para que usted no solamente sepa, seguramente ya lo ha leído en la Biblia y lo estudie, sino que también busquemos la salida, la solución, lo que el Señor dice que se debe hacer. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Por eso voy a invitarles a que en este día inicial usted vaya a un pasaje de la Biblia que está en la segunda epístola a Timoteo. Antes de leer el texto quisiera mencionar que aunque el pasaje fue dirigido para Timoteo inicialmente, este pasaje se puede extender perfectamente a toda la iglesia. Y aunque han pasado casi 2000 años después de esto, usted y yo también recibimos las mismas enseñanzas, las mismas advertencias, la misma consolación, exactamente igual. Entonces, por favor, vaya a su Biblia, a la segunda epístola de Timoteo, y va a buscar el capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo. Inicialmente vamos a empezar con el versículo 1. Observe esto. En el versículo 1 de la segunda epístola a Timoteo, el Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto y es para toda la iglesia. También debes saber esto, que en los postreros tiempos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que el texto dice. Cuando uno lee este pasaje, solo el versículo 1 se da cuenta que es una advertencia. Después de haberle dado una serie de recomendaciones a Timoteo, Pablo le dice, hay algo más que quiero decirte, y es algo que tú no puedes evadir. Algo que debes saber. Ahora, ¿será que solamente era algo que debía saber Timoteo o que debe saber toda la iglesia? Yo pienso que esto es para toda la iglesia. Y cuando a uno le dicen, debes saber esto, la pregunta inicial es, ¿cuándo va a pasar? ¿Y qué es lo que va a pasar? En el texto dice claramente o responde estas dos preguntas. Lo primero que dice es, en los postreros días. Después de hacer un análisis de lo que la Biblia menciona, efectivamente hoy, usted y yo estamos viviendo esta época. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. O sea que este pasaje es muy para nosotros. Es un pasaje de lo que va a ocurrir en este tiempo. Luego dice qué es lo que va a ocurrir. Dice la Biblia que van a venir tiempos peligrosos. A la mayoría no nos gusta escuchar un mensaje así, pero hoy quiero iniciar a compartírselo para que sepamos cómo actuar. ¿Qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer? Ese pasaje o esa frase, tiempos peligrosos, podemos explicarla de otra manera. Esa palabra peligroso puede ser difícil, puede ser tiempo dañino, algo así, tiempos de esa manera, tiempos dolorosos o ásperos. Quiero también advertirle que no es la única vez en la que se menciona que van a venir tiempos difíciles en los días postreros. Y cuando usted encuentra que hay un argumento, perdónenme, que se menciona por lo menos 2 veces, hay que ponerle cuidado. Sin que usted vaya a este pasaje, le quiero recordar lo que ocurrió en Mateo 24. En Mateo 24, para que usted lo estudie en su casa, los discípulos se acercan y le dicen al Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo podemos recordar. Y el Señor le dijo, para que nadie los engañe. En los tiempos finales va a ocurrir esto, van a haber guerras, van a haber enfermedades, pestes, lo dijo así. Los padres se van a ir contra los hijos se van a ir contra los padres. Y va a haber bastante maldad en el mundo. ¿Qué hacer? Eso es lo que uno tiene que preguntarse hoy. ¿Cómo lo enfrento? Bueno, algo que yo quisiera también pedirle, por favor, que usted piense es cómo saber que realmente estamos en estos tiempos. En los versículos siguientes usted se va a dar cuenta que el Señor empieza a dar características de la humanidad en los tiempos finales. Y cuando uno lo lee, uno se da cuenta que está hablando de este tiempo. Así que vamos a leer los versículos siguientes de la segunda epístola a Timoteo capítulo 3.
por favor, miren lo que dice. Este se los quiero leer en dos versiones. Dos versiones para que usted y yo le pongamos atención. Seguramente nos puede ayudar un poco. Dice así. Dice así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, muy de moda, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia pero negarán la eficacia de ella. Y vamos a dejarlo ahí. Se los quiero leer en una versión que es una versión popular, en la TLA, como para que nosotros lo estudiemos. Mire esto que dice. Habrá gente egoísta. Cuando usted encuentra que en la versión Reina Valera dice amadores de sí mismo, en esta dice egoísta. Una persona egoísta es una persona a la que no le interesan los demás, sino que solamente está pensando en él, nada más. Y esto es algo muy de moda, muy de moda. Observe que dice más cosas. En nuestra versión Reina Valera dice avaros, y en esta dice interesadas solamente en ganar más y más dinero. Hoy día tenemos este problema a nivel mundial. Cuando mira uno las noticias o simplemente se da a la tarea de mirar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro país, se va a dar cuenta que esta es una de las características predominantes que hasta ha permeado la iglesia cristiana. Uno encuentra personas que solamente están buscando tener y tener. Y la meta para ellos es, o el propósito de vida es tener más. Yo quiero recordarles que en la Biblia dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, esos deseos que uno tiene, que son buenos, el Señor me los va a dar por añadidura, pero no debe ser al revés. No debo yo enfocarme solamente en tener y dejar al Señor de último. Bueno, esto lo dice aquí la Biblia. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. Es también interesante lo que la Biblia plantea aquí, que es una de las características de las personas de los últimos tiempos. Van a ser desobedientes a los padres. Hace poco estuvimos haciendo una comparación con la generación anterior. Les colocan diferentes nombres por década y le dicen a uno, usted es de tal generación. Bueno, yo soy de una generación anterior, casi 60 años, y así estamos algunos. Y haciendo memoria de la educación que teníamos y la relación que teníamos con nuestros padres y comparándolo con la de hoy, nos damos cuenta que definitivamente la educación en las casas se ha desmejorado, pero bastante. En nuestra época y antes, si había algo que se tenía muy presente era el respeto a los padres. Y ustedes se acordarán de eso, muy pendiente. El respeto a los padres, y eso valía más que mucho. Yo recuerdo que en mi casa me enseñaban y yo debía responderle a mi papá, sí señor, no sí, sino sí señora. Y a mi mamá igual, sí señora, no sí, solamente así. Y también que tenía que tener muchísimo cuidado cómo me refería a ellos, cómo me acercaba a ellos. Y me parece que estas son enseñanzas que son válidas. Bueno, en las generaciones anteriores era así. Mis padres me cuentan que a ellos los educaron exactamente así.
Pero resulta que la Biblia dice aquí que en el último tiempo los hijos van a ser desobedientes e ingratos. Eso dice la Biblia. Y hoy día uno ve las noticias, ve todo lo que está ocurriendo y se da cuenta que esta es como una característica interesante. La ingratitud con los padres y la desobediencia a los padres. Es muy notorio desde hace un tiempo para acá. Entonces, si uno empieza a compararlo con lo que dice la Biblia, se va a dar cuenta que efectivamente si esto está ocurriendo, es porque nos encontramos en los últimos días. Son características muy claras de los últimos tiempos. Voy a mencionar un poquito más de lo que dice la Biblia en la versión TLA. Bueno, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Luego dice, serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y dirán todo lo que es dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Si ha existido una época en la que se están echando los principios por tierra más que en ninguna otra, esta. Hoy día está pasando esto. Cuando uno mira este pasaje de la Biblia, hoy día a lo malo lo llaman bueno. Los que vieron el inicio, la inauguración de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que fue aplaudido por algunos y rechazado por otros, eso simplemente da muestra de que estamos en los tiempos finales. Nada más. Y hoy día no estar de acuerdo con las desviaciones sexuales es malo. Hoy día no estar de acuerdo con algunas cosas que la Biblia dice que se debe estar de acuerdo, ahora es malo. Simplemente esto demuestra que estamos en los tiempos finales, porque es una característica primordial de los tiempos finales. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Muy sencillo. Sigamos diciendo, no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Y voy a parar ahí porque hasta ahí llega el versículo 5, la parte A. Y seguramente en otros pasajes de la Biblia usted va a encontrar características parecidas. ¿Saben cuántas características menciona la Biblia en estos versículos que acabamos de leer? Ay, si usted se da la tarea de buscarla, aquí aparecen 18 características negativas de los últimos tiempos. No está diciendo la Biblia que toda persona que viva en este tiempo tiene estas 18 características, no lo dice. Lo que está diciendo es que va a ser muy notorio. En los últimos tiempos esto se va a notar bastante. Se va a notar más que las cosas buenas en este tiempo. Y haciendo una especie de evaluación de las noticias que usted escucha y de todo lo que se viene, se va a dar cuenta que realmente nos estamos caracterizando. Esta sociedad de esta época nos está caracterizando por cosas como estas que menciona la Biblia. Estamos en los últimos días. Pero ahora usted observó que en la Biblia dice que si estas características se están dando en los últimos tiempos es porque estamos en tiempos peligrosos. Y a los tiempos peligrosos se debe saber cómo enfrentarlos, que también la Biblia lo menciona y se dice claramente. Algunos me han preguntado, pero estas características no eran muy notorias en los tiempos antiguos. La Biblia también registra algunos de estos casos, pero no era algo como tan común, no era tan frecuente. La población era mucho menor,
pero el porcentaje que menciona la Biblia de casos como estos era muy inferior al porcentaje de hoy en día. Por ejemplo, usted encontraba desde el principio una persona cruel y dañina, Caín, al principio, envidioso, egoísta, y mató a su hermano simplemente por envidia, nada más. Uno encuentra personas ávaras y personas que en la Biblia se registran que eran tacañas en exceso, y encuentra uno en el Antiguo Testamento, es posible que haya algunos más, y un par en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona el caso de Nabal, que Nabal vive en la época del rey David, y cuando el rey David y sus soldados necesitaron comida, no fue capaz, siendo un millonario, no fue capaz de darles comida. Simplemente porque consideraba que él se lo había ganado y era solamente para él, y no compartió con ellos. Terminó mal. En el Nuevo Testamento ustedes encuentran a Ananías y Zafira, Judas. También que Judas se sacaba de lo que había en la bolsa porque era el tesorero del grupo de discípulos de parte del Señor. Pero no se mencionan muchos casos más. Bueno, y cuando aquí habla en la Biblia de que algunos se llenaban de odio, uno también encuentra algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, los hermanos de José, y se llenaron de odio y fueron y lo vendieron, también menciona la Biblia. Pero vuelvo a repetir, no era tan frecuente como en esta época. Entonces, si estas características se están volviendo cada vez más frecuentes, es porque definitivamente estamos viviendo tiempos peligrosos. Bueno, después de saber esto, la pregunta es, ¿qué hacer en estos tiempos? Porque es posible que usted empiece a enfrentar tiempos difíciles, y vamos a empezar a hacer una serie de temas de lo que se debe hacer en los tiempos difíciles y cómo enfrentarlos, que también en la Biblia se menciona. Bueno, la última parte del versículo 5 dice lo que hay que hacer, y aquí vamos a empezar a desarrollarlo. Bueno, perdón, antes de esto, quiero hacer una advertencia que también aquí en la Biblia dice que no solamente tienen características como estas, sino también hay algo que nos advierte. Dice, algunos tendrán apariencia de piedad. O sea, tendrán hasta vocabulario cristiano. Le dirán a usted, Dios lo bendiga. Pero resulta que en la práctica, nada que ver. ¿Qué hacer? En la segunda parte del versículo 5 empieza lo que se debe hacer. Y le voy a invitar a que usted lo mire por favor aquí en la Biblia, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y aparece una frase supremamente corta que en ocasiones nos cuesta como aplicarla porque nos parece que eso es discriminación. Pero es supremamente claro en la Biblia. Dice lo siguiente: después de que da todas las características de personas así, nos da una orden: a estos evita. Mira esto tan interesante. Después de ver todas estas características, la Biblia dice, a estos evita. ¿Qué es lo que está queriendo decir la Biblia? Aquí lo dice de una manera muy sencilla. Dice, no te hagas amigo de esa clase de gente. No te hagas amigo. En otros pasajes también lo dice, sí, también lo dice. Eso quiere decir que nos está pidiendo el Señor que nosotros tengamos discernimiento. Una cosa es ser amigo, otra cosa es tener relación con la persona y amarlo. La orden del Señor es amarlos. Pero aquí la Biblia está diciendo no tenga tratos con ellos, no tenga negocios con ellos, no se involucre con ellos. Es lo que está diciendo la Biblia. Una gran cantidad de cristianos hoy día están teniendo problemas, y más de los que usted se imagina, simplemente por no hacer esto tan sencillo que aparece en la Biblia. Lo que la Biblia dice es, a estos evita. Si hay alguien que uno sabe que es tramposo, que es mentiroso, que no hace las cosas de manera correcta dentro de la orden del Señor, es no tenga negocios con ellos. No se mantenga tanto con ellos. Recuerdo que desde muy pequeño, y algunos seguramente de mi época, recordarán que nuestros padres eran celosos con eso, y seguramente no lo hacían de la manera correcta, pero la intención era buena. Cuando veían algo, yo me crié en la época de violencia en Medellín.
Y recuerdo que mi papá, viendo las características de los muchachos, me decía, tenga cuidado con este. Algo así me decía, tenga mucho cuidado. Y efectivamente, así era. Todos ellos perdieron la vida, jóvenes. La gran mayoría, más o menos el 70% de ellos murieron en aquella época antes de los 25 años, jovencitos. El mandato del Señor es este si queremos salir adelante en los tiempos difíciles. Evite las malas relaciones, evítelas. Hay un salmo también que voy a pedir que usted lo mire porque esto está claro desde el Antiguo Testamento. Es el Salmo 1. Por favor, vaya allí a su Biblia, al Salmo 1, y usted va a mirarlo conmigo. Es tan sabio lo que dice el Señor que desde el Antiguo Testamento lo está diciendo. Además, este salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Jesús. Y ya en el Salmo 1 el Señor le está diciendo a uno lo que uno debe evitar. Fíjense lo que dice. Bienaventurado, todos sabemos lo que significa ese término. Más que feliz. Miren lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, si hay personas que están dando malos consejos, sálgase. Sálgase. Hay consejos malos como sacarle ventaja a alguno, robar a alguno. Las personas en las empresas aconsejan a otros a sacarle ventaja a los demás, a no cumplir horarios laborales, a no cumplir con lo pactado, a buscar la manera de sacarle beneficio y aprovecharse. Entonces la Biblia dice así: no ande en esos consejos, sálgase. Luego dice ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no solamente los consejos, también evite meterse o involucrarse con personas que están haciendo el mal. Y va un poquitico más allá la Biblia. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese término escarnecedor significa burlador. Se burlan de lo bueno, se burlan hasta de Dios, se burlan denigran de otros, y dice la Biblia, ni siquiera eso. Desde el Antiguo Testamento, el Señor está diciendo sencillamente, quítese. Es sencillo. Es la primera recomendación a tener en cuenta cuando estamos viviendo tiempos difíciles. La primera, no se le olvide. Debemos respetar a todas las personas, es cierto, amar a todas las personas, pero una cosa es amar y otra cosa es participar de lo que se está haciendo mal hecho y hasta asociarse con personas que se están haciendo cosas mal hechas. Por esto muchos han tenido dolores de cabeza terribles, terribles. De hecho, yo he conocido a muchos que han simplemente entablado negocios con personas que no tienen temor de Dios y han fracasado rotundamente. Algunos han perdido millones. Millones, conozco algunos desde hace más de 25 años. Y algunos que se relacionaron con personas que aparentemente eran cristianas y cometieron errores como estos y pagaron las consecuencias. Entonces razón tiene la Biblia cuando dice a estos evita. Es lo que hay que hacer, evítelos. También hemos leído que la Biblia dice no se unen yugo desigual con los incrédulos. Es muy claro en la Biblia. He aconsejado a la mayoría de los que buscan hacer sociedades que lo hagan con su esposa, la mayoría de ellos. Es preferible. O si van a hacer sociedad con una persona, lo hagan con una persona temerosa de Dios. Es preferible, es lo que el texto está diciendo, evite los demás. Bueno, pero ¿qué más hacer en tiempos de dificultad como estos? Ahora le voy a invitar a que usted vaya al versículo 14 de la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Podríamos decir que esta es una segunda recomendación a tener en cuenta cuando usted y yo estamos viviendo tiempos finales o tiempos peligrosos. En el versículo 14 dice así, le dice el Señor, hablando del carácter de los hombres de los finales, del tiempo finales, le dice a Timoteo, como para todos nosotros. Pero tú, después de que le dice a estos evita, le dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí hay dos conceptos interesantes.
Y es una orden. No le está diciendo, si usted quiere, le dice, haga esto. Lo primero que le dice es persista. Persista en lo que ha aprendido. Insista, sea insistente, o sea, no baje la guardia en los tiempos difíciles, como usted lo acaba de leer aquí. Cuando dice la Biblia lo que has aprendido, se está refiriéndose a los principios de vida. Lo que usted y yo hoy encontramos en la Biblia. El Señor le está diciendo a través de Pablo a Timoteo y a toda la iglesia, tenga cuidado con eso, no baje la guardia, no cometa el error de descuidarlo, persista en lo que ha aprendido. Y más adelante le dice, no solamente lo has aprendido, sino que te persuadió, usted lo creyó. Usted lo creyó sabiendo de quién lo había aprendido, lógicamente está hablando de, lo había aprendido de Pablo, el Señor a través de Pablo. Entonces es interesante que aquí le dice, segundo punto para que usted logre salir adelante en momentos de dificultad. No baje la guardia en los principios, sea insistente en lo que usted encuentra en la Biblia. Sea insistente. Si para hacer una negociación o buscar algo, vamos a colocar este ejemplo, en épocas como estas hay que mentir. Recuerden que en la Biblia dice, no mentirás. Eso dice el Señor. Entonces aquí el Señor le está diciendo a usted, sea insistente en lo que es correcto. Sea insistente. Insista. Insista y lo que usted creyó no lo venda. No cometa el error. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué este mandato? Voy a decirles por qué. Porque como en aquel tiempo, en este tiempo pasa lo mismo. En épocas de dificultad, regularmente la fe de las personas decae. En épocas de crisis. Llámelo usted crisis económica, crisis familiares, crisis laborales, cualquier tipo de crisis, entonces uno empieza a decaer. Y por esto el Señor le dice a través de Pablo a Timoteo, le dice sencillamente usted persista, no baje la guardia. La segunda recomendación que quiero darles el día de hoy, porque en los tiempos difíciles se tiende a decaer. Así que no baje la guardia, no baje la guardia en oración, no baje la guardia en el estudio de la Biblia, no baje la guardia en obedecer los principios bíblicos, no lo baje. No lo baje. Tercero y último que quiero compartirles hoy para que oremos, en el mismo pasaje, pero en el capítulo 4, Pablo sigue animando a Timoteo a través de, lógicamente guiado por el Espíritu Santo. Y le dice algo interesante, según el capítulo 4, versículo 5. Le dice así, recuerden, le está dando recomendaciones de cómo comportarse en tiempos difíciles, que los tiempos de ellos no son tan complicados como los que estamos viviendo ahora. Y le dice así, pero tú sé sobrio en todo, prudente. Eso le dijo, prudente. Muy bien, mantenga la calma. Algo que se pierde muy fácilmente en épocas como esta. Mantenga la calma. Luego le dice, a él le dice, soporta las aflicciones. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. No tenga miedo si se le vienen situaciones difíciles. El Señor le va a dar la salida. Pero no tenga miedo. Si vamos a tener un revés económico, si tenemos un problema de salud, si por alguna cosa vamos a tener una pérdida, no tenga miedo. El Señor lo va a sostener, lo va a ayudar. Van a ir incrementando en los últimos tiempos. Entonces la Biblia dice, soporten, no se llene de miedo. Es una recomendación, no se llene de miedo. Está diciendo el texto ahí. Y luego dice en el versículo 5, dice, a obra de evangelista cumple tu ministerio. Como si le estuviera diciendo, lo que está haciendo, sígalo haciendo y hágalo bien. No descuide la parte espiritual. Mire esto tan interesante. 3 recomendaciones para los tiempos finales que son estos definitivamente. La primera,
evite relaciones con gente que no aporta, al contrario está en contra de Dios. Evite. No es que voy a discriminar, no, sencillamente no voy a entablar o negocios o acuerdos o cosas así. Lo segundo que dice la Biblia que usted lee conmigo es: persista en lo que usted cree. En los principios que usted cree, no baje la guardia. No baje la guardia, que es lo peor que nos puede ocurrir cuando se vienen situaciones complicadas. Y tercero, mantenga la calma, no se asuste. Haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que la Biblia dice que necesitamos hacer. Pero la pregunta es esta, porque vamos a empezar a estudiar algunos casos de la Biblia y mirar a ver qué se debe hacer. La pregunta es: ¿estamos preparándonos? No digo preparados, porque seguramente muchos no lo estamos, pero estamos preparándonos para enfrentar tiempos peligrosos. Hoy voy a invitar a que usted se aliste. Y desde ya no estoy vaticinando que le van a ocurrir cosas difíciles, pero si llegan a ocurrir, esté listo. Sepa lo que debe hacer y lo que da resultado. Entonces les animo a que ustedes y yo hagamos un recorrido por la Biblia. No haga esto que la mayoría de personas, o no la mayoría, muchos hacen. Es esto. La mayoría de los que son cristianos no ven televisión, que porque hay malas noticias. Eso hacen. Se tapan los oídos para no escuchar lo que está pasando en el mundo, como lo que estamos viendo ahora. Porque piensan que eso les quita, y resulta que el Señor Jesús enseñó que debíamos estar muy pendientes de los tiempos. Eso dijo. Ustedes distinguen cuando hay nubes en el cielo y dicen va a llover. Y cuando está claro y dicen hoy va a ser un buen día. Entonces dice el Señor, si están pendientes de eso, ¿cómo no van a estar pendientes de las señales de los tiempos? ¿Cómo no van a estar pendientes? Hoy sí quiero pedirle por favor que usted le preste atención y no se atemorice. Hay salida, hay solución y se le puede dar manejo bíblico para que todo nos funcione bien. Y Dios va a bendecir y bendice. Así que le voy a invitar a que usted ore conmigo y vamos a encomendar al Señor estos tiempos y nuestra propia vida. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos pedirte que nos ayudes. Queremos pedirte que nos guíes. Señor, cuando miramos lo que está pasando en el mundo, tanta maldad, violencia, mentira, robo, rechazo a las cosas buenas, aprobación de las cosas malas, sencillamente nos damos cuenta de que estamos en los tiempos finales. Y la Biblia dice que los tiempos finales van a ser peligrosos, dolorosos. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Y voy a invitar a que usted le dé gracias a Dios por permitirle vivir estos tiempos. Pero vamos a pedirle al Señor hoy que podamos hacer algo que la Biblia dice que debemos hacer. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy nos permita evitar. Por favor, dígale eso. Ayúdame a evitar lo que no está bien. Y si existen personas que no aportan y que no están del lado tuyo, Señor, que ni siquiera yo haga negocios o cosas así por el estilo. Regularmente no va a terminar bien. Ayúdame a entenderlo. No unirme en yugo desigual. También voy a pedirle que usted le vaya a orar al Señor y le pida al Señor que le permita mantener la calma. A veces perdemos, Señor, la tranquilidad y hoy te pedimos que nos permitas mantener la calma. Eso te pedimos en este día. Y te damos gracias
porque nos da la oportunidad de mantenernos tranquilos, con calma, y hacer lo que nos corresponde, hablar de ti. Eso te pido en este tiempo. Guárdanos, Señor, y permítenos recibir tu bendición. Y gracias porque nos vas a permitir estudiar lo que tu palabra dice que debemos hacer y nos diriges. En el nombre de Jesús. Amén.